Gracias por acompañarnos. Esto es Noticias TRT, emisión estelar. Y quiero invitarlos en este momento y antes de repasar las noticias más importantes a nivel internacional, a que nos sigan a través de nuestras plataformas digitales. En Twitter, @noticias_TRT, en Instagram, @noticias_TRT. Y por qué no, que visiten nuestro canal en YouTube, Noticias TRT. Allí también se suben las informaciones más destacadas a nivel regional de cada jornada. Seguimos repasando noticias a nivel internacional. En este caso, la comunidad judía en Rusia y Ucrania se siente amenazada por el presidente ruso Vladimir Putin debido a la guerra que amenaza con la integridad y ya ha evacuado a los fieles. La comunidad judía de la ciudad de Odesa comienza a evacuar a sus fieles. El pretexto de Putin de desnazificar Ucrania ha roto con una época de esplendor en el país para la comunidad judía tras décadas de devastación y migraciones por el Holocausto y la represión soviética. En pleno centro de Odesa se encuentra la sinagoga Chabad, la única abierta de las 4 que había antes de la guerra. Apenas se puede ver a una veintena de personas en el rezo de la mañana. Bancos vacíos que dejan claro que esta sinagoga no es lo que era en comparación a cómo se llenaba antes del 24 de febrero. Y es que de los 25.000 judíos registrados por la comunidad de Odesa, una de las más grandes del país, al menos 5.000 han sido evacuados hacia Moldavia desde que comenzó la guerra. Mientras el resto se ha quedado por sus familiares o por ser hombres en edad de ser llamados por el ejército ucraniano para luchar contra los rusos. Se confirmó la primera muerte por el deslave en Perú. Se trata de un hombre de 68 años de edad y 7 personas, entre ellas 3 niños, siguen desaparecidas. En la provincia de Patas, al norte del país, desde donde confirmó el deceso de un hombre de 68 años, quien se convirtió en la primera víctima mortal de la tragedia. El mandatario mostró su apoyo a la viuda de la víctima y al resto de la comunidad tras el hecho que sepultó varias viviendas y del cual hay aún 7 personas desaparecidas, entre ellas 3 niños. Castillo pudo sobrevolar el área e informarse de las labores de los equipos de emergencia y asimismo encontrarse con la población local. Señaló de igual forma que está en conversaciones con el titular del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, para declarar la zona como de emergencia y así brindarle todo el respaldo. Asimismo se dirigió al ministro de Vivienda, al alcalde distrital y al gobernador regional para que trabajen en un desarrollo sostenible de la localidad. Esto refiriéndose al mal estado de la carretera y a la falta de un centro de salud. Por su parte, la comunidad le reclamó al presidente más recursos en salud, educación, agua potable para varias zonas que no tienen acceso a ella y servicios sanitarios más cercanos. Al menos una persona murió y 160 resultaron heridas tras el potente sismo de 7.4 en el este de Japón. Esto según el balance oficial emitido este jueves. Sismo en Japón. Al menos una persona murió y más de 160 resultaron heridas en un potente sismo de 7,4 grados. El temblor del miércoles por la noche derrumbó partes de casas, abrió grietas en las carreteras e hizo descarrilar un tren en el cual afortunadamente no hubo víctimas. Los daños parecen relativamente menores en comparación con la potencia del sismo que afectó principalmente a los departamentos de Fukuyama y Miyagi en el noroeste de Japón. El epicentro se situó a 60 kilómetros de profundidad bajo el Océano Pacífico, frente a las costas de Fukuyama, donde una central nuclear fue arrasada por un tsunami en 2011. El temblor, que se sintió con fuerza incluso en Tokio, dejó inicialmente sin electricidad a más de 2 millones de hogares en la capital y en los departamentos vecinos, pero la electricidad se restableció por completo unas horas después. Unos 2.500 hogares seguían sin electricidad en el noroeste del país el jueves. La alerta de tsunami se levantó el jueves por la mañana. Descalificaciones de López Obrador, el presidente de México, aumentan el nivel de violencia hacia los periodistas. El mandatario mexicano los acusa de servir a intereses privados. El crimen organizado vuelve a ensañarse con los periodistas en México. Asesinan a balazos a Armando Linares, director del medio de comunicación Monitor Michoacán, cuando se encontraba en su casa la tarde del martes. El país latinoamericano suma ya 8 periodistas asesinados en lo que va de año.
Armando había alertado a las autoridades que las amenazas contra su vida habían aumentado tras la muerte de Roberto Toledo, otro periodista asesinado a finales de enero. Yo de hecho le dije que se fuera, le dije que se cuidara mucho. Yo le dije, te van a matar, Armando, si no te cuidas, y dijo que no se iba a ir, que no iba a dejar de ser reportero y que hasta donde topara, me dijo a mí. Ante la sangrienta persecución que sufren los comunicadores mexicanos, el Parlamento Europeo pidió al gobierno de Andrés López Obrador que garantizara la protección de los periodistas y defensores de los derechos humanos. La resolución europea destacó que México es desde hace mucho tiempo el lugar más peligroso y mortífero para los periodistas fuera de una zona oficial de guerra. El presidente mexicano condenó el llamamiento y tachó a los parlamentarios europeos de borregos de movimientos golpistas. Es lamentable que se sumen como borregos a la estrategia reaccionaria y golpista del grupo corrupto que se opone a la Cuarta Transformación, impulsada por millones de mexicanos. Además, López Obrador insistió que su país respeta la libertad de expresión, al igual que el oficio de los periodistas. Aquí no se reprime a nadie, se respeta la libertad de expresión y el trabajo de los periodistas. El Estado no viola los derechos humanos como sucedía en gobiernos anteriores, cuando ustedes, los legisladores europeos, por cierto, guardaron silencio cómplice. Para el gremio de la información no solo es preocupante el rechazo airado del mandatario ante cualquier crítica, también afirma que sus reproches contra los periodistas los hacen más vulnerables. Lo que el gobierno mexicano sí reconoce es que la impunidad de los asesinatos supera el 90%. Una nueva pausa y al regreso toda la actualidad deportiva de la mano de Aquilves Martínez. Ya volvemos.